Antes de empezar, un agradecimiento enorme a los dragones del vacío y a los señores del Imperio Infinito. Con su ayuda, puedo seguir trayendo historias casi a diario. Flor de la ruina. El mundo de investigación oculto era un secreto a voces, un pequeño planeta orbitando otro más grande, rocoso e inhóspito cerca del núcleo galáctico. Había sido una colonia temprana de la Tierra, poco antes del inicio de la Guerra de las Tres Esferas y décadas antes de la aparente derrota de la humanidad en dicha guerra. Superados en número y subyugados por los Egerek y los Shesilian, los humanos se retiraron a su anillo más interno de dominios. Ahí, las otras dos potencias imperiales prácticamente los ignoraron por el resto de la campaña. Sin embargo, gracias a la proximidad astrológica, los Egerek lograron llegar primero al satélite de armas y construir una sólida defensa. Cuando los Shesilian arribaron docenas de ciclos después, la batalla, aunque prolongada, fue decisiva, y los Egerek consolidaron su control sobre esa estación de investigación. Había instalaciones de recursos humanas abandonadas por toda la superficie del planeta, todas dentro de la región climática habitable. El tamaño y la distancia de ese planeta respecto a la estrella azul fría del sistema permitían que, salvo por pequeñas regiones polares al norte y al sur, la mayor parte del planeta tuviera un clima templado y habitable, aunque no necesariamente rico en recursos. El clima era templado y pantanoso, con una limitada vegetación nativa basada en carbono. Esas plantas habían sido en gran parte reemplazadas o suplantadas, por supuesto, por el objeto de la investigación humana, una especie cultivada en vastos campos con agua contenida por diques de tierra y canales cuidadosamente diseñados para la irrigación. Los Egerek, naturalmente, fueron cautelosos al exponerse a estas plantas, en caso de que fueran venenosas o infestaran el medio ambiente. Aunque los indicios mostraban que no estaban significativamente modificadas en comparación con la especie original que crecía en la Tierra. Se descubrieron algunos cambios. Al parecer, los investigadores humanos habían puesto un gran esfuerzo en inyectar algún tipo de presencia o aura psíquica en estas plantas. En todas las etapas de su ciclo de vida, estas plantas emitían un campo subconsciente perceptible tanto para las biologías Egerek como Shesilian, aunque lo más prudente hubiera sido dejarlo completamente intacto o quemar los campos y el mundo para evitar que la investigación escapara del planetoide. Los Egerek optaron por investigarlo, esperando que esta superarma biológica pudiera ofrecerles una ventaja en la guerra. Así que enviaron a los primeros sujetos de prueba, quienes fueron autorizados a sobrevivir en las cómodas viviendas que los humanos habían dejado atrás y, en general, permanecer para ser observados por científicos en naves orbitales fuera del alcance del campo psíquico. Los sujetos de prueba y el personal no mostraron signos de efectos adversos. Estaban ciertamente interesados en las plantas, especialmente cuando éstas comenzaron a florecer, cubriendo amplias áreas del planetoide con brillantes tonos pastel provenientes de los fragantes y coloridos pétalos en tallos verdes y robustos. La única curiosidad era que los sujetos de prueba insistían en que las flores eran de gran valor. Intuían correctamente que serían muy apreciadas en otras áreas del imperio. Las pruebas iniciales mostraron que crecían bien en condiciones húmedas y templadas, lo que significaba que podrían cultivarse en una amplia variedad de mundos Egerek. Incluso podrían ser un producto de intercambio valioso para los Shesilian, conocidos por su amor por la flora, ofreciendo así al imperio una ficha diplomática no hostil en lugar de recurrir a la guerra o al espionaje. Los científicos, intrigados por este enfoque, pronto comprendieron que la presencia psíquica aparentemente intensificaba el interés y la atracción hacia los bulbos y las flores. Llegaron a la conclusión de que las traducciones que habían identificado este desarrollo como una superarma biológica probablemente eran erróneas.
Esto parecía ser más bien un centro de investigación económica, diseñado para crear un producto lucrativo que prácticamente se anunciaba solo. No era un premio abrumador, considerando el derramamiento de sangre moderado que había costado a los Eyerek controlar el planetoide, pero tampoco tan trivial como para ser un desperdicio total. De hecho, las flores y los bulbos pronto se volvieron regalos comunes en la alta sociedad de Eyerek, y desde ahí, las demás castas rígidas adoptaron las flores como símbolos de estatus y obsequios, disfrutando de sus fragantes aromas y la facilidad para plantarlas. El genoma de las plantas también estaba curiosamente bloqueado, y parecía que se había realizado un codificado deliberado para hacer imposible la ingeniería inversa o la modificación posterior de la especie. Si bien algunos estaban preocupados por las implicaciones de tal salvaguarda, la mayoría lo interpretó como otra evidencia de motivos económicos, un medio para proteger la propiedad intelectual contra la competencia. Así, las flores continuaron propagándose. Pero había otro elemento del perfil psíquico que no se descubrió hasta que fue demasiado tarde. Las flores inducían una sutil propensión en quienes eran influenciados por sus efectos, un impulso implícito a utilizarlas como herramientas para aumentar su propia riqueza personal. Esto era algo previamente desalentado, era completamente prohibido en la sociedad Eyerek, pero ahora, con las flores, el comunalismo rápidamente quedó en el olvido. Los bulbos y las flores comenzaron a intercambiarse cada vez más, convirtiéndose efectivamente en una moneda de cambio que desplazó a los créditos oficiales de la nación Eyerek. Las flores podían cultivarse y cosecharse en apenas unos pocos años. La cantidad de bulbos adicionales que podían generarse a partir de una sola flor las hacía una inversión mucho más atractiva que las tasas de interés ofrecidas por las instituciones financieras Eyerek. Como resultado, toda la cultura Eyerek empezó a girar en torno a estas pequeñas e inofensivas flores, que pronto se vendían por docenas, si no es que cientos de créditos más de los que un soldado Eyerek ganaba en un ciclo solar completo. Con el frenesí en aumento, especuladores comenzaron a comerciar con simples acuerdos de adquisición de flores para futuras cosechas, con la esperanza de protegerse de la inflación descontrolada. Pronto, casi todos los aspectos de la economía Eyerek estuvieron tocados por la flor, y se dieron cuenta de que esta dependencia excesiva era un punto débil crítico. El gobierno trató en vano de imponer impuestos y aranceles al comercio de los bulbos para evitar una catástrofe económica, pero fue demasiado poco y demasiado tarde. Apenas habían pasado 20 años desde que los Eyerek comenzaron a cultivar y propagar los bulbos, y ya los Cecilian habían expresado interés en las flores, estableciendo rutas de comercio y contrabandeando los bulbos, haciéndolos más populares que nunca. Entonces, el tercer y último elemento de la trampa humana se activó. Los bulbos tenían un temporizador genético cuidadosamente diseñado para autodestruirse. Los cultivos comenzaron a marchitarse en los campos y a morir antes de florecer o producir bulbos útiles. Los investigadores humanos habían sido cuidadosos de no destruir todo el cultivo, solo la mayoría. El 90% de las plantas se perdía, ni más ni menos. El efecto en la ya tambaleante economía Eyerek fue catastrófico. Sistemas enteros quedaron en bancarrota o fueron vendidos para pagar deudas y multas. Un solo bulbo podía costar lo mismo que una nave estelar, y un campo completo valía lo mismo que el planeta donde estaba sembrado. El imperio Eyerek quedó en ruinas. Su máquina de guerra apenas podía mantenerse a sí misma, mucho menos continuar con su expansión agresiva. Los Cecilian tuvieron un impacto menor, pero también sintieron las réplicas de este Armagedón económico, y por un tiempo, la guerra pareció detenerse. Los cultivos continuaron fallando,
pero el comercio de bulbos parecía mantenerse, aunque escaso. Sin embargo, los economistas y botánicos notaron que la cantidad de bulbos comerciados excedía ligeramente las proyecciones de producción del imperio. Al rastrear proveedores y envíos, descubrieron que casi la mitad de los bulbos en los mercados Eyerek no eran de origen Eyerek ni Shesilian, eran de otros comerciantes más pequeños. Las naves comerciantes no eran Eyerek ni Shesilian, tampoco parecían humanas, pero ningún capitán pudo confirmar haber visto a las especies con las que comerciaban. Su avaricia por las flores le cegaba ante la manipulación que se llevaba a cabo. Los peores temores de los líderes Eyerek se confirmaron cuando la humanidad reapareció en la guerra, armada con una gran flota de naves Eyerek y Shesilian capturadas, además de suministros de mundos Eyerek. Con esta flota, la humanidad pasó de ser un perdedor olvidado a poder enfrentarse cara a cara contra cualquiera de los dos imperios, o incluso contra ambos al mismo tiempo. Los Eyerek decidieron retirarse, citando preocupaciones internas y la necesidad de reparar los daños en todos los niveles. Esta recuperación tomaría años, ya que los efectos psíquicos de las flores persistieron mucho después de que fueran erradicadas y prohibidas. La Guerra de las Tres Esferas terminó, con la humanidad emergiendo como un inesperado vendedor. En los libros de texto posteriores, 2 lecciones quedaron grabadas para las generaciones futuras de estudiosos Eyerek y Shesilian. Eran palabras extrañas para ellos, términos humanos únicos, pero lecciones que aprendieron demasiado tarde y que prometieron jamás olvidar. Cuidado con desacoplarse del valor intrínseco y cuidado con los humanos que traen tulipanes. Y como siempre, chicos, muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Ahora sí, aplicamos una tulipomanía. La burbuja de los tulipanes es una de las burbujas más famosas que hemos tenido en la humanidad. Pasó en Países Bajos y es un objeto de estudio bastante interesante. De hecho, creo que la burbuja más reciente que hemos tenido, que se parece mucho a estas burbujas de los tulipanes, son los NFT. No sé si se acuerdan de ellos, que de repente valían un montón y ahora valen absolutamente nada. Hubo muchos especuladores, se desacopló del valor intrínseco, como dice esta lección, y fue un caos total. Obviamente, desde fuera lo veíamos, pero quienes estaban dentro de esa burbuja no lo veían. Es un fenómeno curioso, pero pasa. Y sí, es algo que podríamos usar como un arma económica, más que un arma militar. Yo digo que estaría muy divertido aplicarle la tulipomanía o la burbuja NFT a algunos extraterrestres que nos quieran molestar. Pero díganme, ¿ustedes conocían el caso de la tulipomanía? Muchas gracias por escucharme. Si te gustó el video, considera darle un me gusta y dejar un comentario para alimentar al algoritmo.